Bueno, Belén, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. A ver si en un momento más al rato se conecta Alejandro. Y pues bueno, ya creo que no sé cuántas clases va que no tenemos, pero pues bueno, vamos a continuar. Y por ello le pregunto a usted qué es lo que recuerda de la última clase, qué vimos. Híjole, creo que ahora sí se me fue. Ya no se acuerda de nada, más o menos algo que recuerde. Sobre las estrategias reproductivas, creo. Ok, bien. Ok, un momentito, déjame conecto mi computadora. Bueno, sí fue uno de los temas que vimos, pero ya tiene un ratito. Vamos a darle un rapidísimo, espero, repaso. Y... Ok, un momentito. Ok, ¿ya puede ver la pantalla compartida? Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces, usted hablaba de, bueno, supongo que esto de ecología de poblaciones. Ah, ya, decía de esta parte de estrategias R y K. ¿A eso se refería con lo de reproducción? Ah, sí, sí. Ah, ok. Sí, porque bueno, cuando vimos ecología de poblaciones también vimos un poco de, pues esto de la reproducción, por las poblaciones, etcétera. Algunos problemas que hay al momento de estudiar una población, vimos, formas de reproducción, ¿no? Bueno, más bien cómo incurren en los ciclos de vida. Hay organismos que solo se reproducen una vez y mueren y otros que se reproducen más de una vez, ¿no? A lo largo de su vida, dependiendo de la especie. Y vimos que, bueno, al momento de estudiar una población hay algunas propiedades que son, se les llaman emergentes porque recordemos que una población es un conjunto de organismos de la misma especie que comparten un tiempo y espacio, ¿no? Entonces, este conjunto ya conlleva que es más de un organismo. Y es cuando estudiamos una población que lleva más de un organismo, salen estas propiedades, ¿no? Si nada más lo estudiáramos por un organismo o
estudiáramos los organismos individuales, no podríamos sacar estos datos. Pero por eso es importante que los estudiemos en conjunto. ¿Cómo lo son? El tamaño y abundancia, la densidad, los patrones de distribución, parámetros demográficos que incluyen la tasa de natalidad, de mortalidad, de inmigración y de emigración, y con ellos podemos conocer la tasa de crecimiento poblacional, que es la tasa de cambio, es decir, qué tanto crece o qué tanto disminuye una población, ¿no? E incluso este crecimiento a veces puede ser muy grande y otras veces puede ser más pausado, ¿no? Seguir creciendo pero ser más pausado. Lo mismo con el decremento, ¿no? Ok. Y finalmente, pues la estructura de la población, de cuántos organismos hay y de qué tipo, ¿no? Es decir, sabemos que vamos a ver cuántos, no sé, rinocerontes, cuántas libélulas o cuántos tucanes vamos a tener, pero no todos van a ser de la misma edad, no van a estar en la misma etapa, y muchas de las, hay algunas características que nos van a indicar en qué etapa están. La más evidente o más usada suele ser la talla, ¿no? El peso y el tamaño. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Le preguntaba a Belén, le comentaba, ¿no? Que ya teníamos algunas clases que no habíamos podido tener. Entonces le preguntaba, ¿qué es lo que recuerda usted de la última clase? ¿Qué vimos? ¿O qué recuerda de las últimas clases? Ella nos comentaba que habíamos visto un poco de las formas de reproducción. ¿Usted recuerda algo más? Lo último que recuerdo era un poquito sobre lo de las estrategias KIR. Y pues eso. Ok. Bien. Bueno, le comentaba a Belén, ¿no? Que pues ya hemos pasado por por pues varios temas, ¿no? Vimos esta parte de la teoría de poblaciones, cómo funciona, cómo crecen o disminuyen las poblaciones, de qué depende, formas de organizar esos datos, en qué nos puede ayudar, ¿no? Y pues bueno, al final quedamos en esto de las metapoblaciones, ¿no? Donde como una población es el conjunto de organismos de una misma especie y que comparten un mismo espacio y lugar, digamos que en un solo lugar podemos tener poblaciones pequeñas, ¿no? Algunas poblaciones individuales. Pero si estas poblaciones se conectan mediante la migración y la inmigración, porque hay un intercambio genético, es decir, que algún organismo de aquí se vaya a otra población, y alguno de estos a otra población, ya están conectadas las poblaciones y se convierte en una metapoblación, es decir, una población de poblaciones básicamente, ¿no? Y que esto pues es muy importante en cuanto al ámbito ecológico, porque si bien una población pequeña se puede acabar, no se va a extinguir la especie porque va a haber más poblaciones, y además pues mantiene variado la parte genética, ¿no? El acervo genético. Bien, después vimos la de resiliencia y estabilidad, que son dos características de los ecosistemas. Todos los ecosistemas tienen resiliencia y todos tienen estabilidad. ¿Qué tienen más desarrollados, si la estabilidad o la resiliencia? Bueno, va a depender de las circunstancias en las que se desarrollaron los ecosistemas. Y generalmente, si hay mucha estabilidad, la resiliencia suele ser baja, y al revés, si es alta la resiliencia, la estabilidad baja. Ok. Después vimos esta parte de la sucesión.
que, bueno, les pregunto entonces, yo creo que ya sí más o menos se acuerdan, ¿no? ¿Qué es la sucesión ecológica? ¿Recuerdan qué es? Mm, son esos procesos o esos cambios que atraviesa un ecosistema hasta llegar al punto de volverse o llegar a digamos que un equilibrio. Mm, Por ejemplo, si un ecosistema atravesó por un incendio, ¿no? Entonces tiene que atravesar por ciertos procesos que ya habíamos visto, creo que son, bueno, los cuatro, y pues son procesos que pasan a través de cierto tiempo. Muy bien. Alejandro, ¿usted recuerda qué es sucesión? ¿O puede agregar algo más a la descripción de su compañera? No, no. Ok, bien. Pues sí, la sucesión son el proceso de cambios donde un ecosistema pasa desde la parte donde los recursos están disponibles a una forma final potencial de cómo se desarrolló el ecosistema dependiendo a las características ambientales, es decir, de suelo, de clima, temperatura, humedad, todo esto, ¿no? Y también pues a las especies que están cerca como para que se colonice el lugar. Ahora, ok. Entonces, en todos los ecosistemas ocurre esto, ¿no? Esta imagen nos describe muy bien cómo se suele usar el bosque, los bosques templados, para explicar el ejemplo de sucesión. Porque aquí es muy claro, ¿no? Tenemos el suelo expuesto, generalmente son rocas, y empiezan con los primeros líquenes, los primeros colonizadores, a partir la roca y empezar a formar suelo, y después llegamos a las hierbas y pastos, empiezan luego a entrar otras herbáceas y matorrales y luego árboles jóvenes, hasta llegar a un punto en el que tenemos un bosque maduro y finalmente un bosque en su clímax, ¿no? Donde ya hay especies mucho más específicas para el lugar, que son mucho mejores al momento de aprovechar los recursos. Y si nos damos cuenta, conforme vamos de este punto a este punto, podemos observar que las especies van a ir cambiando y también van a cambiar en cantidad, van a cambiar en características, en tipo de especies, o bueno, en las especies, y van a ir cambiando en las proporciones de cantidad de especie que tenga cada lugar. Ahora, recordemos que aquí hay 4 etapas.
la de explotación, después la conservación, luego la de destrucción creativa y luego movilización para regresar nuevamente a la explotación. Puntos importantes en esta tabla, en esta gráfica, es que, pues bueno, en sí, como es un ciclo, pues bueno, no podríamos decir exactamente que uno es el inicio, ¿no? Pero solemos tomar el proceso de explotación como el punto 1. La otra cosa, en esta gráfica pues nos damos cuenta que el 1 está al otro lado del 2 y luego el 3 y el 4, ¿no? Esta gráfica tiene este motivo porque, o esta forma, porque pues bueno, nos habla de la cantidad de organización, conectividad y capital almacenado en cada una de las etapas. Entonces, la explotación es donde todo está en lo más bajo posible, ¿no? Niveles de organización, conectividad y capital almacenado. Mientras que la parte de conservación se dispara hacia todo lo contrario, es en donde hay mayor nivel de organización, conectividad entre las especies y el ambiente y capital almacenado. Bien, y pues lo mismo con estas otras dos, ¿no? Tenemos que estas flechitas nos explican qué tan rápido, qué tan lento o cuántos procesos suele haber entre cada uno de los de las etapas para llegar a la otra. Por eso de la explotación a la conservación, pues sí son muchos más pasos. De la conservación a la destrucción creativa, pues pueden ser o muy pocos, por un fuego, una tormenta o una peste, o pueden ser muchos por como la senescencia, ¿no? Y de ahí se pasa prácticamente de inmediato a la movilización de nutrientes, de carbón, de energía. Y de ahí también pasa bastante rápido a la parte de explotación. Empiezan a llegar los nuevos organismos para empezar a hacer uso de los nutrientes. Ok, luego vimos y bueno, más bien vemos aquí que en el proceso de explotación y de conservación, entre las características principales que tienen es que en la explotación los organismos más comunes o abundantes son los de estrategia R y en las de conservación de estrategia K. ¿Cómo pasamos de uno a otro? Bueno, pues porque poco a poco unas especies van a ir desplazando a otras y estas especies que están siendo desplazadas primero crearon o van, mientras están en el área, van creando condiciones que favorecen a las nuevas especies que van a llegar y que son más aptas para vivir en esas condiciones. Ok, bien, entonces Belém ya nos comentó un poco qué es la sucesión. Alejandro, ¿podría comentarnos un poco acerca de qué son las estrategias R y qué son las estrategias K? Sí, sí, claro. Pues bueno, son, como usted menciona, pues son básicamente conceptos biológicos que se utilizan pues para describir, ¿no? Estas estrategias pues de reproducción en las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, la R, pues se caracteriza pues básicamente por eh, que tienen pues una tasa o un nivel alto de reproducción. Esto con individuos que van a producir pues varios descendientes, pero tienen poca, ¿cómo se llama? No están como, ¿No sobreviven mucho?
¿Puede escucharme, Alejandro? Sí, Ok. Sí, se es- quedó en que los de estrategia R no, bueno, que se reproducen mucho, pero que no sobreviven que mucho, ¿no? no Que no tienen, sobreviven. bueno, ellos que no tienen como este cuidado, ¿no? Entre Mm. como nosotros, ¿no? Los de la estrategia acá, por así decirlo, ¿no? Es decir, que no tienen como ningún cuidado parental, por así decirlo, ¿no? A diferencia de la estrategia acá, que tienen un número menor y en estos, pues el cuidado pues parental es un poco pues más grande, pues precisamente o más extenso, ¿no? Para que no, que se garantice pues esta supervivencia. Ok, bien. Así es. Pues bueno, las estrategias RK hay algunos puntos importantes que recordar. Primeramente, que es una forma de clasificar a las especies vivas. Este, pero no son muy exactas, es decir, hay organismos que sí son completamente con las características de estrategias R y otros completamente con las K, pero hay muchos organismos que se encuentran a mitad de camino o más cerca de uno o más cerca de otro o justo a la mitad. Entonces, pues solamente es una forma como de clasificar algunas conductas, ¿no? Reproductivas. Ahora, y características, ¿no? Eh, También suele usarse mucho para animales, es más para animales, pero se puede utilizar pues generalmente para varias especies, ¿no? En el caso de las plantas, pues bueno, nosotros sabemos que en general las plantas tienen estrategias reproductivas masivas, pero pues bueno, es una forma de bueno, no todas, ¿no? No todas, pero es una forma de clasificar, ¿no? Entonces, básicamente podríamos decir que en esta parte de la explotación las especies pues van a tener, no van a ser como de un ciclo de vida muy largo, ni van a ser de un ciclo de vida, ni van a ser muy resistentes, ¿no? En cuanto a en cuanto a sus depredadores, por ejemplo, ¿no? Y ya en las estrategias K, pues bueno, suelen ser organismos más específicos que suelen ser más grandes y duran más, ¿no? Ok, bien. Entonces vimos esto, vimos que en la sucesión, pues bueno, vegetal, tenemos la perturbación y empieza a haber cambios para llegar a hasta llegar a un ecosistema potencial, ¿no? A una vegetación potencial, que sería el clímax. Eh, y pues bueno, los cambios van siendo de muy rápido y cada vez se van haciendo más lentos, hasta pues llegar al clímax donde va a durar un buen rato. La sucesión puede ser interrumpida en algún momento. Y entonces esta sucesión puede convertirse en sucesión regresiva. En algún momento del camino hacia la vegetación potencial puede haber cualquier percance y podemos regresar hasta que, en teoría, si termina el percance o la presión que hace que la sucesión se regrese, la sucesión vuelve a tomar el camino que ya tenía, ¿no? Eso en teoría, porque a veces hay se llama hay perturbaciones que van a cambiar por completo las características ambientales y no van a permitir que podamos regresar tan fácil al proceso de sucesión que ya teníamos, como la salinización del suelo, que se viertan ciertos químicos, extinción de alguna especie, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, también teníamos esta parte de que, bueno, tenemos esta parte de que la sucesión tiene como dos tipos, la progresiva, es decir,
la no regresiva, tiene dos formas de comenzar, que es la primaria y la secundaria. La primaria es cuando no en el suelo no hay absolutamente ni un poco de suelo, bueno, en la tierra, no hay un poco de suelo, el único horizonte edáfico es roca, y no tenemos semillas ni suelo hecho, entonces digamos que aquí sí empezamos desde cero, ¿no? Sin ninguna ayuda. Y la secundaria es cuando hubo ya una destrucción creativa, pero sí nos queda algo de suelo ya formado, no se cambió esa característica, o también sí nos quedan algunas semillas que ya estaban pues antes de que fuera la destrucción creativa, y entonces pues aguantaron esta destrucción y quedan aptas para empezar a colonizar de una vez, ¿no? Ok. Entonces ya no estaríamos empezando precisamente desde cero sin recursos, sino empezaríamos desde el inicio, pero con algunas ventajas, ¿no? Algunas ayudas. Ok. Bien, eso vimos de la sucesión. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, comentario, jóvenes, de la teoría de poblaciones, resiliencia, estabilidad y sucesión. De mi parte, ¿no? Ok. No, tampoco. Muy bien. Y luego empezamos a ver los servicios ecosistémicos. Bien, entonces, ¿qué son los servicios ecosistémicos? ¿Qué recuerdan que es un servicio ecosistémico? Lo que podemos, lo que más bien lo que los sistemas naturales ofrecen. Belén, Belén, disculpe, se escucha como muy alejada del micrófono, casi no se entiende. ¿Puede acercarse más o y podría repetirlo, por favor? Sí, sí, decía que como su nombre lo dice, ¿no? Son todos esos servicios que nos brinda los ecosistemas naturales y que nos benefician a los seres humanos. Muy bien. Alejandro, ¿tiene usted algún otro concepto o algo que agregarle? Pues no, pues básicamente lo que menciona la compañera, ¿no? Y que estos pues pueden ser pues de la provisión de alimentos, nos pueden regular el clima, ¿no? Hasta la purificación del agua, ¿no? Incluso pues hasta nos pueden proteger contra los desastres naturales, que ahora pues al parecer protegen a los yates, ¿no? A los barcos de allá en Cancún, ¿no? Irónico. Exactamente, sí. Sí, bueno, lo que pasa allá en Cancún, en la península, es algo pues bastante complicado y en parte triste, ¿no? Porque pues como es sabido, pues sí es bien sabido, o debería ser bien sabido, se ha desplazado mucho al ecosistema de manglar, e incluso ha sido muy maltratado los arrecifes que están cerca, para pues crear más complejos turísticos que a final de cuentas pues bueno, estos servicios, por ejemplo de los manglares, es entre retención de suelo, protege del oleaje, de los tsunamis y también pues de los huracanes, ¿no? Pero bueno, sí, así es. Además de otras muchísimas características de servicios ecosistémicos. Bien, entonces básicamente, como dicen ustedes, pues en las funciones, ¿no? Que nos pueden brindar
un ecosistema. Ya sean en cuestión ecológica, en cuestión sociocultural y en cuestión económica, ¿no? Y si juntamos estos valores, pues bueno, vamos a tener un valor total. El ver cuáles son los servicios ecosistémicos de cualquier ecosistema, tiene como propósito valorar, también conocer qué es lo que nos da un ecosistema y por qué también debemos de protegerlo y procurarlo, ¿no? Ok. Y pues bueno, también los economistas, ¿cómo les llamaban? La economía ecológica busca, pues de alguna manera traducir el idioma de la ecología a la parte económica para que llegue a más personas y sea, pues, pues de alguna forma se le ponga más atención de la que ya tiene, porque no tiene la suficiente hoy en día. Y también, pues, obviamente para tomar las decisiones necesarias para las generaciones actuales y las generaciones futuras, ¿no? Y bueno, estas funciones, los bienes y servicios, los procesos y estructuras del ecosistema los podemos dividir en funciones del ecosistema y los podemos dividir estos en 4: regulación, hábitat, producción e información. Recordemos que las funciones de regulación, pues bueno, mantienen la salud del ecosistema y brindan servicios con beneficios para humanos, ¿no? Es decir, mantienen la salud del agua, mantienen el agua limpia, el suelo nutrido, el aire limpio, control biológico. Las funciones de hábitat, bueno, dan refugio y hábitat a plantas y animales. Y contribuyen a la conservación de la diversidad biológica y genética. Las de producción, pues bueno, producen mucha materia prima para el ser humano y además, pues bueno, esto viene desde la parte de la fotosíntesis, que recordemos es la base de la cadena alimenticia, de la red alimenticia, donde pues bueno, los autótrofos son aquellos que van a transformar la materia inorgánica en orgánica, utilizando la energía solar, es decir, la materia y la energía la van a transformar para que pues bueno, ellos van a ser los primeros transformadores y luego el resto de la red trófica se va a beneficiar de ello, ¿no? Y además, pues bueno, van a, el mismo ecosistema se va a encargar de reciclar estos nutrientes para que nuevamente vuelvan a poder ser utilizados por los autótrofos, ¿no? Y las funciones de información también son muy importantes, ¿no? Es decir, mantienen la salud humana, ¿por qué? Porque nos brindan oportunidades de reflexión, de enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo y recreación, que a pesar de que hace unos años, no muchos, y todavía mucha gente piense que no son necesarios, no son importantes, es muy importante que nosotros reconozcamos la salud, la importancia de la salud mental, ¿no? Ok, porque pues bueno, al final de cuentas, si no tenemos salud ni siquiera mental, no podemos trabajar, no podemos hacer, no podemos vivir, no podemos existir como tal, ¿no? No podemos funcionar como especie humana que somos. Ok. Bien. Ahora, entonces, ¿en qué se enfocaría la sostenibilidad ecológica? Recordemos que estábamos hablando antes de que, bueno, el concepto general de sostenible o sostenibilidad es satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las de las generaciones futuras. Ok. Pero en cada ámbito va a tener ciertas características específicas para que alguien o algo pueda decirse que sí es realmente ecológico, sustentable o no. Por ejemplo, cuando hablamos de esta parte de la agroforestería,
tiene ciertas características que nos dicen si es sustentable o no. ¿Quién de ustedes recuerda qué características debe de tener? Me parece que bueno, no me parece, son tres. Tres características que debe de tener un sistema agroforestal para decir que es sostenible. Bueno, más bien, les pido a cada uno una característica. A ver, por favor, díganme una característica necesaria para decir que un sistema agroforestal es sustentable. Entonces cada uno díganme una característica necesaria para decir que un sistema agroforestal es sustentable. Su diversidad biológica. Ok, bien, uno es, dice Alejandro que uno es la diversidad biológica. Satisfacer las necesidades alimenticias de los agricultores para que puedan asegurar una dieta balanceada y adecuada. Exactamente, a ver, permítanme, ¿dónde está? Vamos a regresar aquí. Aquí está. Sí, la sostenibilidad es, la diversidad es muy importante para que pueda haber, pues, de dónde tengamos productos variados en caso de que alguno no funcione, pero de las tres que aquí hablan, son, como dice su compañera, satisfacer las necesidades energéticas de los agricultores, también las alimenticias, dando una dieta balanceada y adecuada, igual de los agricultores, y fortalecer los vínculos de solidaridad entre miembros de la comunidad local. Entonces, si bien cada disciplina, por decirlo de algún modo, pueda especificar qué es la sostenibilidad para ellos, entonces en el caso de los servicios ecosistémicos, la sostenibilidad ecológica, ¿qué es? Bueno, van a ser los límites naturales, van a ser los límites naturales establecidos por la capacidad de carga del medio ambiente natural, de modo que el uso humano no afecte irreversiblemente la integridad y el buen funcionamiento de sus procesos y componentes naturales. Estos límites van a ser establecidos, van a ser de manera física, química y biológica. Ok, ahora, esta frase pues está muy completa, muy concreta, pero tal vez no tan descifrada, ¿no? Entonces vamos a recordar primero, ¿qué es la capacidad de carga? ¿Se acuerdan qué es la capacidad de carga de un ecosistema? Es cuando es
es esta como cantidad, ¿no? Máxima de individuos de una especie, por así decirlo, que el ecosistema puede sostener, ¿no? Esto, claro, pues sin deteriorar los recursos naturales, pues ni el ambiente. Perfecto, gracias Alejandro. ¿Algo que quiera agregar, Belén? No. Ok, entonces sí, efectivamente, como dijo su compañero, la capacidad de carga es pues cuántos organismos de una especie puede tener un ecosistema sin que éste tenga afectadas sus funciones. Así es. Entonces, es decir, ¿cuántos seres humanos aguanta una hectárea de bosque? ¿Cuántos cucarachas aguanta una hectárea de bosque? ¿Cuántos jabalíes aguanta una hectárea de bosque? ¿Cuántos pumas? ¿Cuántos venados? Etcétera, ¿no? O cuántos cactus aguanta una hectárea de desierto, cuántos lagartos cornudos aguanta una hectárea de desierto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todos podrían, en teoría, acabar con esa capacidad de carga si se reproducen demasiado. Por ejemplo, les decía, ¿no? Un ser humano come un jabalí a la semana. Ok, entonces este jabalí a ver, sería un jabalí a la semana y es una manada de 30. El caso es que esta manada sí tiene la capacidad de recuperarse cada 6 meses de la cantidad de jabalíes cazados que tiene, bueno, comidos, que tiene, para que el humano consuma la suficiente cantidad de jabalíes para alimentarse bien, y la cantidad de reproducción que tiene esta manada de jabalíes alcanza a que y la frecuencia alcanza a que se puedan renovar todos los jabalíes que consumió el ser humano, y entonces no se acaba la función ecológica que tiene este jabalí, además de alimentar al ser humano. También se encarga de podar la cantidad suficiente de brotes verdes para que una especie no desplace a otra o no sea demasiado demandante para el resto de las especies vegetales, o no se desnutra el suelo, no se empobrezca el suelo, y no haya haya la suficiente retención de suelo. También se come la suficiente cantidad de jabalíes como para que tampoco se poden demasiadas brotes ni se tome demasiada agua, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo muy sencillo, muy burdo, pero bueno, se entiende. Entonces, la sostenibilidad ecológica va a tratar de sí utilizar los recursos del lugar, siempre y cuando no se sobrepase la capacidad de carga, se respeten los límites establecidos por esta capacidad de carga, y entonces nosotros como seres humanos en este ámbito no afectemos de manera irreversible la integridad de un buen funcionamiento. Como veíamos aquí en la parte de resiliencia, si nos acordamos más o menos, tenemos varios modelos de comportamiento de las especies con el medio ambiente. Aquí, pues bueno, nos hablan de la trayectoria básicamente de dos especies, pero bueno, recordemos que había estas dos gráficas, son las que mejor pueden explicar muchas veces
el comportamiento de dos especies en el ámbito natural. ¿Por qué? Porque la D, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando mantenemos entre ciertos límites la cantidad de recursos explotados, es decir, presa depredador, por ejemplo, vamos a acercarnos cada vez más a un equilibrio. Pero si en algún momento salimos de esos límites, ya no hay marcha atrás y empieza a haber un desequilibrio cada vez mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que estos círculos nos indican el desequilibrio o las fluctuaciones que hay entre entre las poblaciones. Entonces, pues bueno, si nos salimos de ciertos límites, lo mismo en la parte de los ecosistemas, si nos salimos de ciertos límites en cuanto a la explotación de recursos, de bienes y servicios, entonces hay un punto en el que estos ya no se van a poder recuperar más porque entran a un círculo vicioso en el que un evento producido por la sobreexplotación provoca más eventos que producen más sobreexplotación y pues bueno, llegamos a un cierto tipo de catástrofe. Por ejemplo, no es algo que vaya a ocurrir exactamente, pero una parte quemada, ¿no? Una parte quemada de un bosque que está en ladera, que está en montaña, ¿no? Ok, tenemos esta parte de la montaña quemado. Ok, los árboles murieron y entonces ya no tienen retención de suelo. Ese sería el primer desequilibrio, ¿no? Ahora, como murieron, en la época de lluvias se empieza a deslavar y estos deslaves provocan que sea menos posible que haya nuevas especies, bueno, que haya, que las especies que ya estaban aquí puedan volver a recolonizar tan fácilmente. Y entonces, si ya no hay tantas especies que aguanten, que retengan tanto el suelo, se va a deslavar todavía más en la siguiente temporada de lluvias y entonces van a ir quitando algunas especies que ya iban colonizando, que tenían raíces pequeñas, pero al tener raíces pequeñas no son lo suficientemente fuertes no como los árboles que habían, que tenían raíces más grandes, más profundas. Entonces no son lo suficientemente fuertes estas raíces pequeñas para poder contener la cantidad de suelo que se está deslavando. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos cada vez lluvias más fuertes y, bueno, va a ser como un círculo vicioso, ¿no? Una cosa va a llevar a la otra y finalmente vamos a terminar con un cerro todo deslavado y pelón que va a tardar todavía más tiempo en recuperarse. Si es que se recupera a lo que nosotros pues habíamos conocido. Si hubiera sido solo una pequeña parte o si son pequeñas partes, pues bueno, no pasa mucho, pero sí, en cuanto más grande sea la escala de la magnitud del evento, pues es mucho más difícil que se recupere lo que ya se perdió, ¿no? Más o menos vamos bien hasta aquí, jóvenes. Sí. Ok. Bien. También hay que recordar que en cuanto a los bienes y servicios que nos proporcionan los ecosistemas, pues bueno, tenemos algunos que son muy renovables, como los seres vivos, el agua limpia, pero hay recursos no renovables que jamás van a volver, o bueno, van a volver pero en miles de millones de años, como el petróleo,
los combustibles fósiles y los minerales, que fueron creados bajo ciertas circunstancias especiales y que no es tan fácil que se vuelvan a recrear de manera natural. Sí se pueden crear, pero tarda mucho tiempo y muchos eventos en que se vuelvan a recrear. También tenemos algunas fuentes de energía que sí son, digamos, prácticamente infinitas, como la energía eólica y la energía solar. Que bueno, la energía solar va a provenir de nuestra interacción como planeta Tierra con el Sol, y la eólica, pues bueno, de los movimientos de los vientos que tenemos en nuestro planeta, que han ocurrido desde que se creó básicamente nuestro planeta, durante millones de años. Bueno, desde la creación de nuestra atmósfera, no de nuestro planeta. Ok, algunas vías, bueno, y pues aquí, ¿no? Los recursos minerales, les comentaba, son renovables en un plazo, pues más o menos de 100 a 1000 años, ¿no? O mucho más, ¿no? Por ejemplo, la arena. O sea, sí hay algunos minerales que se renuevan no tan rápido, perdón, más rápido que otros minerales, pero aún así tarda, es mucho tiempo. 100 años es muchísimo tiempo. Ok. Claro, a nivel geológico no es mucho tiempo 100 años, pero a nivel biológico sí es mucho tiempo 100 años. Ok, ahora, recordemos que teníamos esta tablita. ¿Sí vimos esta tabla o ya no la vimos? ¿Se acuerdan? Yo no recuerdo. ¿No? ¿Usted, Belén, se acuerda? Bueno, ok, sí, me parece que no vimos esta tabla, creo que la vi con otro grupo. Entonces, pues bueno, como todo buen ser humano, nosotros vamos a clasificar las funciones, bienes y servicios de los ecosistemas para poder pues entenderlos más, ¿no? Entonces, recordemos, tenemos las funciones de regulación, hábitat, producción e información. Entonces aquí tenemos las funciones, las principales, que son regulación, hábitat, producción e información. Información, ok. Ok. Y qué funciones también pues salen de estas funciones principales. Además, qué procesos y componentes del ecosistema llevan a cabo ese tipo de funciones y qué servicios y ejemplos de bienes y servicios nos proporcionan a nosotros. En cuanto a las funciones de regulación, las funciones que se derivan de estas son las de regulación de gas, regulación climática, de perturbaciones del agua, suministro del agua, retención de suelos, formación de suelo, regulación de nutrientes, tratamiento de residuos y polinización. Y además control biológico. Todos estos son funciones de regulación. ¿Por qué? Porque, bueno, es el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales y sistemas de soporte de vida. El de polinización, por ejemplo, pues bueno, mantiene la reproducción de muchas especies que dan flor y que se reproducen mediante la polinización, que es necesario para que se renueve la cantidad de plantas
la parte vegetal del ecosistema. Y pues bueno, recordemos que es la base de la red trófica. Ahora, si hablamos de la regulación de gas, tenemos el papel de los ecosistemas en los ciclos biogeoquímicos, es decir, el balance de CO2 y oxígeno, de la capa de ozono, entre otras. ¿Qué servicios y bienes, por ejemplo, nos proporcionan a nosotros? Pues bueno, protección contra los contra los rayos UV mediante la capa de ozono, prevención de enfermedades, mantenimiento de la buena calidad del aire y la influencia en el clima, pues bueno, como estuvimos viendo cuando estuvimos viendo la parte de climas, ¿no? Ok. Y si nos damos cuenta, aquí también habla de la función 2, que es regulación climática. Y aquí los procesos y componentes del ecosistema que van a llevar a cabo esta regulación climática es la influencia de la cubierta terrestre y de los procesos biológicos, como la producción... ay, caray, dame un momentito, no me acuerdo. Un segundo, jóvenes, disculpen. Me fue la... Bueno, perdón, me queda pendiente esa parte, no recuerdo bien, pero bueno. Ahora sí, los ecosistemas pues nos ayudan a la regulación climática, ¿no? Mediante los procesos biológicos, ya sabemos que los gases invernadero, que bueno, la producción de ellos y la absorción de ellos, etcétera, ¿no? Como dice aquí también, pues el mantenimiento, los servicios que nos dan es el mantenimiento de un clima favorable, como lo son la temperatura, precipitación, entre otras, y también el hábitat humana, la salud, el cultivo, entre otras cosas. Ok. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más abajo, pero les voy resumiendo, ¿no? En cuanto al control biológico, las funciones de hábitat, tenemos que las subfunciones son la función de refugio y de guardería. En cuanto a las funciones de producción, tenemos la función de comida, materias primas, de recursos genéticos, recursos medicinales. Todo esto nos lo produce pues los ecosistemas, ¿no? Y también de recursos ornamentales. Y en cuanto a la función de información, pues bueno, nos brindan información estética, recreación, información cultural y artística, información espiritual e histórica, y ciencia y educación. Todos estos servicios nos los brindan, incluso más, a nosotros como seres humanos. Y hay muchas funciones que son derivados, muchos bienes y servicios que son derivados de más de una función, que pues bueno, eso nos indica que tenemos que las cosas son mucho más complejas, ¿no? O hay una sola función que pues proporciona muchos bienes y servicios, ¿no? Ok. Entonces, cuando hablamos de un uso de las funciones, es la disponibilidad de funciones y de bienes y servicios asociados, y nos referimos a la capacidad de los ecosistemas. En cuanto a la correspondencia, pues bueno, a veces un solo servicio, como les comentaba, de los ecosistemas es el producto de dos o más procesos, y en otros casos un solo proceso
contribuye a más de un servicio o bien. Ahora, en cuanto a las escalas, la escala física de la propia función de los ecosistemas, los seres humanos valoran los bienes y servicios proporcionados. Es decir, esto es lo importante o lo que debemos de llegar a hacer, el valorar y cuidar, procurar a estos ecosistemas por todo lo que nos están brindando. Y bueno, aquí nos da un ejemplo, ¿no? La regulación de gases se basa en procesos biogeoquímicos, disculpen, como lo hemos visto en semestres anteriores, y mantienen la calidad del aire, pero también influyen en el efecto invernadero y en los procesos de regulación de clima. Y como vemos en esta imagen, disculpen, como vemos en esta imagen, tenemos pues bueno, aquí nuestra función de regulación de gases, ¿no? Y tenemos pues emisiones de las casas, emisiones debido a los incendios forestales, a las emisiones industriales de los coches, y entonces vemos que aquí llega la radiación solar, y pues bueno, tenemos cierta radiación absorbida y reflejada por la atmósfera, que se ve pues bueno, alterada por todos los gases que nosotros estamos emitiendo. Pero lo mismo pasa que cuando, por ejemplo, llueve, los gases y las partículas en nuestro ambiente, pues se diseminan, ¿no? Y como hemos visto, o tal vez me imagino que se habrán dado cuenta, en esta temporada de sequía, que fueron casi 6 meses seguidos, si salían a mirar un poco el ambiente, pues se veía como opaco, ¿no? Se veía casi gris, y ahora que estuvo lloviendo, finalmente, digo, ya que se quitaron las nubes, vemos que el ambiente, ahora el aire está mucho más claro y pues todo se ve mucho menos opaco, ¿no? Bueno, ok, vamos bien hasta aquí, jóvenes, más o menos se va entendiendo. Sí. Muy bien. Ok, entonces, nuevamente, nada más para que no se nos olviden, tenemos 4 categorías principales que se subdividen en más categorías. Función de regulación, de hábitat, de producción y de información. Entonces, para la regulación, en las funciones de regulación y los servicios ecosistémicos relacionados, los ecosistemas naturales tienen un papel en la regulación y mantenimiento de la biosfera de la Tierra, pero van a depender de un equilibrio. ¿Cuáles son los procesos importantes que pues ayudan a regular? La radiación solar, la biomasa, el almacenamiento y la transferencia de minerales, las cadenas alimentarias, o redes alimentarias más bien, los ciclos biogeoquímicos, la mineralización de la materia orgánica en los suelos y los sedimentos, y la regulación del sistema climático físico. Entonces, bueno, veíamos, que teníamos dos primero de tipo de regulación, ¿sí? Regulación de gas y regulación climática. Y entonces en la regulación de gas, pues bueno, la composición química de la atmósfera mantiene mediante procesos biogeoquímicos que van a estar influenciados por componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas naturales. Y entonces, a la hora de determinar el valor del servicio, es la escala en la que se lleva a cabo el análisis. Bueno, algo que me faltó mencionar es que al momento,
como les comentaba, ¿no? Aquí está... en este tema se pretende hablar un poco de cómo se trata de monetizar de algún modo para traducirlo a un lenguaje que los economistas entiendan, que más personas lo entiendan. Si no lo valoran por el simple hecho de tener el servicio, muchas veces pues lo podemos valorar por lo que nos va a costar suplir estos bienes y servicios si no tenemos el ecosistema. Entonces, aunque es un poco triste, pues es algo que ayuda a llegar a más población para pues poder actuar, ¿no? Entonces, para monetizarlo, muchas veces o se contabiliza cuánto se podría ganar aprovechando un recurso, un bien o un servicio, y a veces también se monetiza haciendo un cálculo de la infraestructura y cuánto tendríamos que gastar como un proyecto para poder sustituir la función que nos va a dar este ecosistema si se acaba. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la parte de la regulación del gas, ¿no? Digamos, la filtración del aire, ¿no? Porque aquí nos habla, por ejemplo, de la composición química. Si nosotros queremos disminuir la cantidad de carbono como lo hace en el aire, en el ambiente, como lo hacen pues las grandes cantidades de vegetación, de autótrofos que tenemos en el planeta, tendríamos que ver cuántos filtradores de aire eficientes tendríamos que construir para por cada hectárea de bosque, por cada hectárea de vegetación que vamos a que eliminemos, por ejemplo, o que perdamos. Y entonces, como tenemos al bosque, cuánto nos estamos ahorrando para poder para no tener que hacer estos limpiadores de aire, ¿no? Estos purificadores de aire a escala masiva. Y además ver cuánto nos estamos ahorrando al no tener que todos estos contaminantes del aire tener que transformarlos en algo o llevar de alguna manera estos contaminantes a otro lugar o encapsularlos en otro lugar o almacenarlos de otra manera. No sé si más o menos me estoy explicando. ¿Sí va quedando más o menos? Sí, Ok, permítanme un segundito, jóvenes. Regreso en unos 2 minutos. sí, está bien. Listo, jóvenes. Gracias por su paciencia. Entonces, las cuentas que se hacen, o bueno, los cálculos que se hacen, son para ver, como les decía, qué tanto nos puede brindar o cómo podemos economizar eso que nos está brindando el ecosistema. O también para ver cuánto tendríamos que invertir para sustituir esa función. Hola, Au. Sí, disculpen, jóvenes, se desconectó bueno, tuvo un error la página. ¿Ya me escuché? ¿Me escucha, Alejandro? Sí, De acuerdo. Bien, entonces les comentaba, ¿no? ¿Cómo podemos, o cuánto cuesta, ¿no? Económicamente lo que están produciendo, cómo podemos darle un valor económico a lo que produce el ecosistema, o cuánto nos costaría sustituir
el servicio que nos está dando el ecosistema. De manera pues humana, ¿no? Y entonces pues en ese ámbito pues se vuelven enormes, monumentales las cantidades de dinero. Además de que habría que ver si hay recurso disponible para poder llevar a cabo pues esa función, ¿no? Ok, entonces eso sería en cuanto a la regulación de gas. En cuanto a la regulación climática, lo mismo, ¿no? El tiempo y el clima local están determinados, pues bueno, por la interacción de la circulación regional y global, con la topografía local, la vegetación y el albedo, ¿no? Ya vimos el tema del clima, entonces ya sabemos cómo es que se determina o cómo es que cambia el clima. Ahora, ¿Qué servicios nos dan? Bueno, o cómo podemos encontrar los bienes, los servicios y la parte económica. Pues bueno, es mediante el mantenimiento de un clima favorable. Nos dan mantienen un clima favorable para la salud humana, para la productividad de cultivos, la recreación e incluso las actividades y la identidad cultural, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a lo de la productividad de los cultivos, ¿no? Ahora que no estuve lloviendo, para sustituir esa función de pues de lluvias que tuvimos, tendríamos que regar los cultivos, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar esa agua? Bueno, ¿cuánto va a costar sacar esa agua y trasladarla hasta nuestro cultivo para producir nuestra comida? Y ahora, si se acaba esa agua, ¿de dónde más vamos a sacar esa agua? Vamos a, no sé, limpiar el agua de los océanos, vamos a desalinizarla, y entonces esa desalinización, ¿en cuánto nos saldría para las cantidades que necesitamos para regar los cultivos, ¿no? Entonces, solamente diciéndolo ya nos damos cuenta que es una cantidad enorme de dinero la que se tendría que utilizar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí nos damos cuenta qué tan beneficiosos, en esta época nos dimos cuenta de lo importante que es la regulación climática de los sistemas para con nosotros. Y bueno, nos dimos cuenta ahora con las reforestaciones masivas que está habiendo, muy necesarias. ¿Por qué? Porque bueno, ya nos dimos cuenta que los ecosistemas nos ayudan a regularizar, y pues bueno, y nos ayudan a mantener pues alimento en nuestros platos, ¿no? Agua en nuestros vasos, etcétera, ¿no? La limpieza, la higiene, todo, ¿no? Ok, también las temperaturas favorables, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué más? Bueno, ahora, en cuanto a la prevención de disturbios, bueno, es la capacidad de los ecosistemas para mejorar las amenazas naturales y los fenómenos naturales perturbadores. Estos son los servicios prestados por esta función, los servicios prestados por esta función se refieren a la seguridad de la vida humana y de las construcciones humanas. Sabemos que que también debemos de valorar, ¿no? La seguridad y la vida de las otras especies, del resto del ecosistema, pero bueno, ahorita estamos hablando de partes económicas y de cómo nos funcionan y la importancia que tienen para nosotros como especie humana, que somos quienes más perturbamos. Quienes más perturbamos al medio ambiente. Ok. Quienes más perturbamos al medio ambiente, ¿no? Disculpen, no me había dado cuenta que no se estaba compartiendo pantalla. Entonces, por ejemplo, las montañas, ¿no? Que pues son parte de un ecosistema. Un ecosistema es lo biótico y lo abiótico. Sabemos que en el caso de Oaxaca, ¿no? La Sierra Norte y el Valle, y la Sierra Sur y muchas partes de Oaxaca,
e incluso de nuestro país, están protegidos por las montañas. Los lugares que están en la costa, pues sí, sufren mucho de estos tifones, de los huracanes, pero al momento de que esas masas de aire chocan con las montañas, se deshacen convirtiéndose en lluvias abundantes. Entonces, pues bueno, esa es una de ellas. Como comentaban y comentábamos hace rato, los arrecifes de coral nos ayudan de una manera enorme a resistir las perturbaciones como lo son los tsunamis y los huracanes también, y lo mismo con los manglares, ¿no? Ok. Luego tenemos, pues bueno, la regulación de agua. Se ocupa de la influencia de los sistemas naturales en la regulación de flujos hidrológicos en la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son los servicios proporcionados? Bueno, el mantenimiento del riego natural, como mencionaba hace rato.